Muy bien, entonces vamos a reiniciar esta segunda parte. Vamos a hablar sobre otro trastorno de esta etapa habitual de la infancia, ¿sí? Vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y no fue casualidad que la primera imagen corresponda a Bart Simpson porque nos va a ayudar mucho a comprender este trastorno. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una condición también neuropsiquiátrica con etiología multifactorial que también, al igual que el trastorno del espectro autista, se inicia en la infancia y se caracteriza por no poner atención, por ser niños muy inquietos y por presentar alta impulsividad. Lo importante, aparte de recordar estas tres características nucleares, que es dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad, es qué manifestaciones clínicas lo representan, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar la atención, la hiperactividad y la impulsividad en el desarrollo del niño para concluir que tiene el diagnóstico. Pero una golondrina no hace el verano, porque el niño esté un día inquieto no significa que tenga el diagnóstico, ni porque un día esté distraído significa que tenga el diagnóstico. Pero una vez que ya tengan estas características, esto puede persistir incluso hasta su edad adulta, impactando en diferentes áreas de su vida como la académica, la laboral y la social. ¿Perfecto? Entonces, ya vamos marcando cuáles son las características importantes. Entonces, ustedes ahí ya me están observando, ¿no? Por ejemplo, en la inatención, tienen dificultades en la capacidad de concentrarse, y esto se ve en el salón de clase. Los profesores reportan que inicia algo, pero no puede continuar porque ya está haciendo otra cosa, o se está levantando, se mueve la silla, y eso hace que tenga dificultades para concluir su tarea, mostrándose muy distraído. Parecen incluso como si no escuchasen. Incluso hay que hacer el esfuerzo de mirarlo a los ojos, repetirle 2 o 3 veces para asegurarnos que nos están escuchando. Y muchas veces, a raíz de que no parece que están tan distraídos y no escuchan, no acatan las órdenes y suelen ser descuidados en el trabajo, incluso evitan o huyen de las tareas que exijan cualquier esfuerzo o concentración mental. Entonces, la desatención es algo que hay que evaluar. Otra característica es la hiperactividad. Esta hiperactividad eh, motora, ¿no? Están ahí en la carpetita, moviéndose los pies. De repente alguno de ustedes en este momento sentado en su mesa está moviendo los piecitos o se está levantando. Y eso también son características. Es como si no pudiesen parar. Permanentemente están en movimientos. Incluso también es como que están balanceando. Para que vean, ¿no? O sea, el balanceo no solamente es típico del niño que tiene el trastorno del espectro autista, sino también puede presentar un tipo de balanceo el niño que tiene déficit de atención, que es un poco diferente, pero que si no eres experto los puedes confundir. Al igual que los niños con autismo, suelen ser temerarios y no fijarse el peligro. Estos también son muy impulsivos y a veces la hiperactividad los lleva incluso a querer cruzar la calle sin mirar. Y la impulsividad la podemos ver porque no respetan a veces las normas. Si nosotros le hayamos enseñado 1 o 2 o 3 veces, son muy impulsivos. A veces interrumpen las conversaciones de adultos o interrumpen o rompen las reglas del juego. Incluso imponen su presencia sin respeto a otros. Pueden hacer actividades peligrosas y pueden tener francos episodios de cólera y rabietas. Entonces, acá el arte es que ustedes identifiquen durante la elaboración de su historia clínica estas características de inatención, hiperactividad e impulsividad. Esto es frecuente. A nivel mundial se calcula que más del 5%, pero las datas son muy variables. Y, por ejemplo, nosotros en el Hospital Almená superamos el 20% del total de pacientes que vienen por consulta externa. Siempre a predominio masculino sobre femenino. Estos síntomas suelen iniciarse antes de los 7, incluso ahora se ha ampliado de los 12. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que estos datos epidemiológicos de la prevalencia son variables dependiendo de dónde se realice el estudio.
Bueno, hay una serie de explicaciones como que disfunción de los mecanismos dopaminérgicos y noradrenérgicos del sistema nervioso central. Incluso se considera que es una alteración de las funciones ejecutivas. Hay alteraciones en las redes de los ganglios basales y lóbulos frontales a nivel del sistema noradrenérgico originados en el locus coeruleus. A nivel de cuando se le realiza una tomografía por emisión de positrones, se puede ver también que hay alteraciones a nivel del hipometabolismo, también otra vez en la región frontal. Por eso el área más afectada va a ser la parte frontal, después eso que se le considera como también una alteración ejecutiva. Muy bien, no me voy a detener mucho acá. Los estudios de resonancia magnética muestran también algunas alteraciones en el volumen, pero todavía no se concluye de manera definitiva que esto corresponde al TDAH. Sin embargo, sí se ha visto que suele haber una alta heredabilidad y el 30% de hermanos de pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad cumple criterios y esto se va elevando mientras más intenso sea el parentesco, ¿no? Entonces hay un riesgo familiar de TDAH que se repite en los distintos estudios. También factores de riesgo como exposición al alcohol, al tabaco, bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino, alteraciones durante primeros días, ¿no? Una asfixia. Cuando yo voy a neonatos, ve que es el área donde se ve a los recién nacidos que tienen complicaciones. Rápidamente yo sé que en unos años ellos irán a mi consultorio porque probablemente van a ser trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Con lo cual vemos que tanto los prematuros como aquellos que sufren alteraciones durante su etapa perinatal, principalmente algún tipo de asfixia, etcétera, por sutil que sea, queda también la alimentación, ¿no? La malnutrición y la deficiencia de dieta. También acá están metidos los ácidos grasos, el omega 3 y el omega 6 al igual que en el TEA, pero todavía no hay como una conclusión categórica, ¿no? Pero son datitos que nos van acercando que en este modelo de átisis estrés podrían afectar y predisponer el mayor número de prevalencia en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El diagnóstico, al igual que en el trastorno del espectro autista, tiene que ser basada en una historia clínica completa, un examen físico, y se puede utilizar algunas escalas, pero como apoyo, ¿ah? El diagnóstico no se hace con escalas. En ningún trastorno de psiquiatría se hace con escalas. Las escalas nos ayudan para la investigación, para documentar los casos, como apoyo, pero no para brindar un diagnóstico. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Acá tienen una escala frecuente que solemos utilizar para evaluarlo. Si un día alguno se anima a hacer un trabajo de investigación, ahí la tienen, la escala de Conners. Unas diferencias en los manuales diagnósticos que han cambiado, que ustedes lo pueden ver. Y ahí ustedes están viendo que es muy importante saber también que hay diagnósticos diferenciales, que la intervención es a nivel psicoeducativo, farmacológico, psicoterapéutico, hay que hacerle seguimiento y diagnósticos diferenciales son el trastorno bipolar o el trastorno unipolar en los niños, el trastorno de vínculo, el trastorno del espectro autista, del cual hemos hablado, y el trastorno de conducta, ¿sí? Y suelen tener las mismas comorbilidades, ¿no? Que son el trastorno de conducta, negativista desafiante, el aprendizaje, adicciones, depresión. Tratamiento farmacológico, acá es bien importante que ustedes sepan de que acá se suele utilizar estimulantes. Acá en Perú tenemos el metilfenidato, tanto de acción corta como acción larga, pero en algunas oportunidades se pueden utilizar antihipertensivos como la clonidina o la guanfacina. Si ustedes rotan a los Estados Unidos, son de uso más frecuentes. Antidepresivos como la clomipramina, antes en el año 80, 85, 90, lo utilizaban cuando no era tan común el uso del metilfenidato. La moclobemida que deja entrar en desuso y el desaparecido bupropión que desaparece de Perú, que es un ansiolítico que se suele utilizar también para el uso de la adicción al tabaco.
otros la carbamazepina, que es un estabilizador del ánimo, el litio, pero todos son segunda línea, segunda línea. La primera línea es el metilfenidato, e incluso antes que esta segunda línea, debería estar la atomoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Entonces, tenemos que tener algunas consideraciones farmacodinámicas y farmacocinéticas cuando vamos a prescribir. Y ahí ustedes pueden ver algunas diferencias de los de los estimulantes que hay aquí, ¿no? El metabolismo del metilfenidato es a nivel hepático, su efecto es rápido, es a los 30 minutos, su pico plasmático es a las 2 horas y suele desaparecer del cuerpo por expresión renal principalmente a las 4 horas. La dosificación inicial siempre es, el rango terapéutico es entre 5 y 60 miligramos al día, pero hay que empezar con dosis bajitas debido a que provocan molestias. Si el paciente sea grande, un niño grande, importante ser muy cuidadoso, ¿no? Porque si no aparecen los efectos adversos, ¿no? Puede disminuir el apetito, por eso siempre se recomienda que el uso del metilfenidato sea después de los alimentos, puede producir náuseas, porque a veces, como no están acostumbrados, pueden provocarles molestias, insomnio, pesadillas, pues hay que evitar darle de noche, a veces los irrita, pues es importante que la reducción sea una reducción de la dosis, ¿no? Y sobre todo evaluar la comorbilidad, ¿no? Y tiene sus contraindicaciones, sobre todo en ansiedad intensa, y se prefiere la atomoxetina cuando hay mucha agitación, cuando hay un cuadro psicótico. Recuerden que este es un agonista dopaminérgico. En cuadros raros como el síndrome de Gilles de la Tourette, que es un trastorno neuropsiquiátrico en el cual hay movimientos involuntarios, tics complejos, a diferencia de los tics motores que son simples, ¿no? No me voy a detener acá. Casi el 80% diría que responde muy bien, hay que saberlo usar solamente. Y la alternativa es la tamoxifeno, ¿no? Bueno, otro de los temas que vamos a hablar son de los trastornos de conducta. Ya hemos hablado del trastorno del espectro autista, ya hemos hablado del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora vamos a hablar del trastorno de conducta. Trastorno de conducta, ustedes pueden aparecer ahí, que causa muchos problemas. Miren esa niña con su sierra eléctrica, ¿no? Este es un jovencito. No sé si ustedes habrán leído de ahí, habrán leído, pero este es un jovencito que fue conocido como Gringallo. Como dice ahí, dice, fui detenido por primera vez cuando tenía 13 años por el homicidio de una mujer embarazada. A esa edad lo detuvieron. ¿Qué puede hacer que una persona tan noble edad se vuelva un asesinato? Recientemente, en Colombia, a un candidato eh, presidencial, un jovencito de 14 años se aproxima en su meeting y le dispara en la cabeza. Entonces, miren, pónganse a pensar un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? A ver, vamos a ver. En esta foto, niñitos pequeñitos con bailes muy sugestivos de contenido sexual o no, temas en internet, redes sociales, tantas cosas, problemas de familia pueden influir en la conducta. Entonces, los trastornos de conducta, como ustedes ya se están dando cuenta, tienen mucha influencia del ambiente, pero se caracterizan porque hay una transgresión de las normas aceptadas por un determinado grupo social, implicando la violación de un código determinado perturbador para otras personas. Entonces, que un niño desobedezca,
puede ser una conducta esperada, ¿no? Está en formación, pero si es muy frecuente, es muy duradero, muy grave, va mentiras, amenazas, aparece la crueldad, es muy agresivo, robos o homicidios, ¿no? Ya estamos hablando de un trastorno de conducta, como la tríada de McDonald's, ¿no? Que suele predecir cuando la persona a tempranas edades muestra crueldad, enuresis, que es enuresis, es la emisión de orina en un lugar no apropiado después de los 5 años, o piromanía, que es cuando prenden fuego a las cosas, si eso lo presenta desde pequeñito, se llama tríada de McDonald's, puede predecir también conductas disfuncionales o disociales graves en la etapa adulta. Entonces ustedes se van dando cuenta que estos trastornos de conducta suelen tener muchas conductas de riesgo, agresividad, violación de normas, y suelen ser muy temerarios. En la Facultad de Medicina en San Fernando se realizó un estudio de investigación con el doctor Alberto Perales, que recientemente ha sido nombrado profesor emérito de nuestra casa de estudios. Él ya dejó de ser profesor de San Marcos y seguirá dictando clases. Tiene por suerte una lucidez y una fuerza física, pero con él se logró trabajar eso, ¿no? Y vimos indicadores de conducta antisocial y vimos que casi una quinta parte de la Facultad de Medicina tenía alrededor del 20% de conductas antisociales, a que ya vienen así, es muy frecuente. Pero para que nosotros lo distingamos, estas conductas, porque cualquiera puede presentar problemas de conducta, pero tener un trastorno de conducta tiene que, al igual que existe el CAB de la respiración, existe el DEFG de la conducta. ¿Y cómo es esto? Tiene que ser presentar esa conducta, problema, una duración adecuada, ¿no? No es que ocurrió un día y ya tiene trastorno de conducta, ¿no? Tiene que haber venido esas conductas problemáticas hace un buen tiempo, generalmente 6 a 3 meses. Tiene que tener una intensidad, no es un empujoncito, ¿no? Puede ser una reacción demasiado violenta, ¿no? Tiene que ser frecuente, ¿no? Como le dije, una golondrina no se olvida, tiene que ser grave, ¿no? Y tenemos que hacer la adecuación para la edad. Por ejemplo, que sea contestón, eso es del adolescente, ¿no? La conducta dialéctica del adolescente. Nosotros tenemos que hacer una adecuación para la edad. ¿Por qué? Porque vemos que estos niños en etapas preescolares muestran un temperamento hostil, suelen tener una alta hiperactividad, conductas perturbadoras. En algunos momentos suelen presentar indisciplina escolar cuando llegan a la etapa escolar, suelen tener un aprendizaje deficiente, son características o se fugan de clase o incluso pueden repetir, ¿no? Entonces ustedes ya van adecuando de acuerdo a la edad que tiene el paciente. Luego si entran a la adolescencia, pueden tener abuso de alcohol, suelen tener promiscuidad sexual, a veces son expulsados, altos delictivos. Entonces ya, como este joven, ¿no? Que ha matado, no, no lo ha matado, creo que todavía sigue vivo, ¿no? Hay un intento de asesinato sobre ese candidato en Colombia, ¿no? Que me ha dejado tan sorprendido. Entonces este trastorno, que sí es conocido como trastorno disocial, puede estar limitado al contexto familiar, puede ser en niños no socializados, son aislados, solitarios y agresivos. No pueden ser como los pirañitas, no son niños que socializan, pero tienen códigos de violencia. O algunos niños suelen tener una conducta oposicionista desafiante, que significa que retan a las figuras de autoridad. En cambio, en el DSM-5 hablan del trastorno negativista desafiante, explosivo intermitente, trastorno de conducta propiamente dicho. Pero acá hay algo importante que ustedes tienen que recordar, que el trastorno de conducta, diferenciarlo con el trastorno explosivo intermitente, porque el trastorno de conducta suele ver transgresiones de las normas y agresividad, pero de manera más fría.
cambio, los mismos en el trastorno explosivo intermitente suelen tener reacciones coléricas y explosivas. Y uno que está en el intermedio suele ser el trastorno negativista desafiante. Es muy prevalente, del 2 al 10%, también es más frecuente en varones que en los estudios nos indican siempre que hay un predominio masculino. Para nosotros es la tercera causa de consulta en el Hospital de Almenara. También suelen tener diagnósticos diferenciales. Problemas de conducta lo puede presentar un niño con intelectual, con TIC, con trastorno del espectro autista, con ansiedad, con trastorno de estrés postraumático, con depresión, con trastorno bipolar, con déficits sensoriales y trastorno del lenguaje. Entonces, es muy importante diferenciar, ¿no? Y en relación a los niveles, siempre hay que pensar que estos problemas pueden tener un componente social, que es el principal, familiar, individual, ¿no? Entonces, hay experiencias tempranas, como el maltrato infantil, la violencia, la marginación o desventaja social, que influyen, ese sería el factor social, problemas a nivel familiar, los estilos de crianza, padres muy agresivos o muy permisivos, y a nivel individual, los temas genéticos, en el temperamento y experiencia. Todo eso va a influir. Hay algunas alteraciones a nivel dopaminérgico de noradrenalina, serotonina y GABA que participan en la fisiopatología de las conductas violentas y antisociales. Todos estos son datos que nos aproximan, es lo que se está encontrando, ¿no? Una depresión, el 5-HT cerebral también se traduce en aumento de la agresividad. También suele haber estudios neuroendocrinos asociados con los niveles aumentados de testosterona o con el cortisol, ¿no? También incluso con el eje hipotálamo hipoficiario. Con la testosterona, mayor agresividad. También suele haber estudios de alteraciones neuroanatómicas, nada concluyentes, pero que nos permiten aproximarnos un poco. También se suele ver que estos jovencitos que tienen trastorno de conducta suelen tener mayor vulnerabilidad a epilepsia, a temas de convulsiones, problemas en el aprendizaje, movimientos anormales, déficit en el lenguaje. En otras palabras, un trastorno de conducta también está asociado a trastornos del nodo desarrollo como el trastorno de aprendizaje, lenguaje, trastorno de atención y hiperactividad, principalmente. Los niños y adolescentes con problemas de conducta han demostrado consistentemente peor desempeño en las pruebas de función ejecutiva. A nivel de la familia, ¿no? Un tema de apego, maltrato, nivel social, como estábamos viendo, las inequidades. Y el tratamiento siempre, ese es el grupo con el cual trabajo en el Hospital de Almenara. Vamos, acá está el doctor Arce, para que ustedes lo conozcan, también es su profesor, y son muchos de las personas con las que hemos trabajado en su momento. Muy bien. El tratamiento principalmente es medidas psicosociales, ¿no? Intervenir a nivel de los colegios, de las familias, darles trabajo, acogimiento terapéutico, terapia para padres, entrenamiento de habilidades, terapia de grupo. Aquí hay que evitar un poquito, digamos, no es que evitar, ¿no? Se van a beneficiar de todas las intervenciones de terapia, pero no todas al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente tratamientos farmacológicos, solemos utilizar algunos antipsicóticos, principalmente risperidona y aripiprazol cuando son pequeños o adolescentes. Y ya dependiendo, cuando son más grandes, usualmente se suele utilizar dependiendo de la comorbilidad que tengan, ¿no? Si tienen déficit de atención, pues utilizaremos estimulantes. Si tienen trastorno bipolar, utilizaremos estabilizadores del ánimo. Si tienen ansiedad, utilizaremos ansiolíticos, etcétera. Muy bien, acá nos quedamos. Yo creo que acá nos quedamos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? Me gustaría responderles. Preguntas que tengan, algunas dudas.